por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito, colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid. Muy buenas, damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio que nos permites de llegar allí hasta donde tú estás. Creo con todo mi corazón que Dios es bueno y dice su palabra que para siempre es su misericordia y su verdad. Hoy nuevamente estamos acá. Gracias porque tienes amor por la palabra. Gracias porque había un hombre que se llamaba Teófilo y dice que era amante de Dios. Amaba a Dios. Todos nosotros también que creemos en la palabra del Señor le amamos. Así que bienvenido. Vamos nuevamente a continuar con la serie que hemos estado viendo acerca de las parábolas. La última vez vimos en cuanto a las parábolas, la parábola del rico insensato. Si por alguna razón te la perdiste, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y allí encontrarás todas las parábolas que Dios nos ha permitido compartir. Y cada vez que compartimos una de ellas, creo con todo mi corazón que se nos expande un poco el conocimiento de las Sagradas Escrituras y comprender por qué razón el Señor hablaba en parábolas. Y no solamente hablaba en parábolas para que oyendo no oiga, ni viendo no vean, ¿verdad? Sino que también usaba las parábolas para poder él explicar de una manera tal vez gráfica, podríamos decir, algo que él quería enseñar. Y eso es lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, encontramos que los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué les enseñas en parábolas? ¿Y por qué no abiertamente? Pero resulta que el Señor no solamente usa las parábolas para hablarles a las multitudes, como lo vimos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que tenía un mensaje transmite, pero ya a sus discípulos Él les da otro mensaje. Sin embargo, cuando ya nos expandimos a través de las parábolas, podemos darnos cuenta que también, de alguna manera, el Señor también usaba las parábolas para que de una forma más sencilla se pudieran entender lo que Él quería explicar. Así que hoy vamos a avanzar y vamos a pedirle a Dios primero, ¿verdad? Eso es muy importante. Sabemos nosotros que somos humanos, que somos personas de carne y hueso, pero cuando nos metemos a la palabra del Señor, sabemos que estamos, como le dijo el Señor a Moisés, ¿te recuerdas? El lugar que estás pisando es santo. Quítate las sandalias.
Esto es muy importante. A pesar de que hay muchos libros a nivel mundial, sin embargo, cuando nos acercamos a la Biblia, debemos de saber que es un libro sagrado, que en él vamos a encontrar todo lo referente a Dios, pero que muchas veces nuestra mente no nos permite entender a cabalidad los secretos y las cosas de Dios. Entonces debemos siempre pedirle a Dios, cada vez que tú te acercas a las sagradas escrituras. Y ve que digo sagradas escrituras, no digo Biblia. Me vas a decir por qué el pastor no dice Biblia. Porque Biblia significa biblos. Y esto significa colección de libros. ¿Sí? Cuando yo veo precisamente dentro de lo que le llamamos Biblia, en ninguna parte aparece la palabra Biblia, pero sí aparece la palabra Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo le dice precisamente a Timoteo, pero tú conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Hay una sabiduría humana, hay una sabiduría de Dios, pero sabemos que cuando nos metemos a la palabra de Dios es precisamente para esto. Los judíos le llamaban la Torá, ¿verdad? Inspiración, la palabra escrita, ¿verdad? Y nosotros, Sagradas Escrituras. Así que le vamos a orar a Dios para que nos ilumine, te ilumine a ti, que cuando tú estés, el Señor también te revele, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Padre, te damos gracias una vez más por este hermoso privilegio. Venimos, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos limpies, que nos perdones, que nos ilumines, que nos dé la gracia. Tú dijiste, Señor, que tu Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas. Por favor, danos en esta hora la iluminación, la inspiración a través de tu Espíritu Santo. Tú dijiste, no os preocupéis de lo que tendréis que decir, yo hablaré por vosotros. Espíritu Santo, por favor, úsame como usaste aquella burrita con la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores entró a Jerusalén. Y abre la mente, los corazones, mira las necesidades, súplelas, por favor, de cada una de las personas que nos honran, Señor, con su presencia. Vamos a ver dos parábolas. No sé por qué razón. Tú dices, bueno, el pastor a veces va de 2 en 2 o de 3 en 3, porque a veces quisiera pues ampliarlo, a veces no puedo. A veces el Espíritu Santo me detiene, a veces siento que termino rápido, a veces siento que nunca voy a terminar, a veces una me puede llevar un programa, a veces me puede llevar 2, pero vamos a ver 2 parábolas. Y las 2 parábolas son muy importantes y era lo que yo te decía, vamos a ver en estas parábolas, que esas parábolas vienen como consecuencia de algo que está antes, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de el rico insensato. El rico insensato estaba precisamente el Señor tratando de explicar acerca de alguien que le está pidiendo que le diga a su hermano que le diga que reparta con él lo que le habían dejado. Señor, dile a mi hermano que me dé, que comparta conmigo la herencia. Entonces el Señor dice, bueno, ¿quién me ha llamado? Y precisamente habla sobre la parábola y habla sobre la necesidad que tengamos de enfocarnos más en las cosas espirituales, que las riquezas y los bienes pueden ser buenos, pero mejor es hacer tesoros en los cielos. Lo mismo pasa con estas 2 parábolas. Están en medio precisamente de algo y vamos a ver la primera. En Mateo 18,
del 21 al 35, tú lo puedes corroborar. Yo también voy a estar pasándote los versículos bíblicos. Vamos a encontrar lo que llamamos la parábola de los dos deudores o del perdón, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y es muy importante porque esta parábola nos va a enseñar cómo nosotros podemos caer en una situación semejante. Pero la parábola, y tú la ves allí en el dibujito, muy bonito, hay un hombre arrodillado pidiéndole perdón, misericordia, y después el mismo hombre se ve atacando inmisericordiamente a otro, ¿sí? Entonces, esta parábola, que es la parábola del perdón, ¿sí? Comienza el Señor en lo siguiente, dice 18:21 de Mateo. Entonces Pedro se le acercó. Ve qué importante. Entonces Pedro se le acercó. Vemos la función de esta parábola, donde va implícitamente, directamente, un discípulo del Señor. Aquí no hay multitudes, aquí no le está enseñando a las personas, sino que Pedro, que es uno de los 12 apóstoles, dice, entonces Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Ve qué importante. El apóstol está hablando acerca de cuántas veces tiene que perdonar. Tú puedes corroborar en tus sagradas escrituras, ahí en tu casa, que el versículo 18 en sus versículos anteriores está hablando del perdón, del perdonar. Entonces aquí ya se acerca directamente Pedro y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Sí? Si alguien peca contra mí, y él pone un número 7, ¿verdad? Y el Señor le responde en el 22 y dice, Jesús le contestó, no. Te digo 7, no te digo 7 veces, sino 70 veces, 77 veces. Ve qué importante, porque Pedro se acerca preguntándole al Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar a un hermano? ¿Sí? A un padre, a un hijo y a un hermano en la carne, si quieres, a un vecino, ¿sí? Y la respuesta del Señor es 77 veces. Y ve qué interesante. Aquí dice ahora, por eso, ahora el Señor va a tomar una parábola para darle más forma a lo que él está diciendo a Pedro. Y dice, por eso el reino de los cielos puede compararse, ¿sí? El reino de los cielos, ¿sí? Puede compararse. Es muy importante que aquí está hablando del reino de los cielos. Cuando yo no era cristiano, yo no vivía en el reino de los cielos. Vamos a ver si me puedo explicar. Y si no me puedo explicar, ahí tienes mi número de WhatsApp y puedes consultarme cuando tú gustes, alguna pregunta que tengas. Pero cuando nosotros analizamos y nosotros vemos, precisamente
que dice, el reino de los cielos puede compararse. Dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros, igual que el Señor, cuando al Señor le pregunta Poncio Pilato y le dice, ¿tú eres rey? Y él dice, sí, pero no de este mundo. O sea, él no entendía cómo él venía y decía que era rey, pero después de verlo se da cuenta que él no está hablando de algo terrenal. De hecho, déjame decirte, el reino de los cielos, cuando el Señor envía a sus discípulos y le dice, vayan a todas las naciones, oye, vayan a todas las naciones y hagan discípulos de entre las naciones, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros, dice Pedro, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. ¿Ve qué importante? Cuando yo no era cristiano, yo vivía en tinieblas, vivía conforme a este mundo. Cuando yo le abro mi corazón al Señor, comienzo a caminar siempre en la tierra, ¿sí? Pero mi corazón y yo ahora puedo decir, es el reino de los cielos. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, vayan y digan, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Y ellos iban. Y cuando el reino de los cielos se acercaba, fíjate qué importante. Una cosa es el reino literal que va a haber, y va a haber un reino literal, por si alguien me quiere después decir, pero pastor, usted está diciendo, no, me estoy hablando que hay un reino espiritual. Hoy, desde hace 2000 años, que se implanta, no en la tierra a nivel de un reino, como lo va a hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores en el milenio. Ahora hay un reino en los corazones. Y cuando hablamos del reino, hablamos de que una cosa es cuando yo no era cristiano y otra cosa es cuando yo soy cristiano. Cuando yo no era cristiano, yo vivía conforme a los rudimentos del mundo. Hoy yo y tú y todos los que le abran su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a vivir un reino espiritual. Por eso cuando el Señor, después de 40 días, tú sabes que el Señor resucita, y el Señor resucita, y cuando el Señor resucita, antes de subir otra vez a los cielos, el Señor los reúne y les dice, vayan al aposento alto, ¿sí? Vayan al aposento alto y recibirán poder. Ellos no entendieron y le dicen, Señor, ¿instaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban pensando el reino literal. Mientras que el periodo en el cual estamos es el reino espiritual. Estamos en la tierra, pero vivimos conforme los rudimentos o conforme las exigencias del reino. Entonces, dice eso, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Yo tuve la curiosidad de buscar cuánto hoy en día significan 10,000 talentos. Y al día de hoy son aproximadamente 106 millones de dólares. Voy a repetirlo.
10,000 talentos son 106 millones de dólares. Del país donde seas, simplemente agarra una calculadora y multiplicas por el tipo de cambio, ¿verdad? En Costa Rica lo haríamos por 500, no sé cuánto está ahorita, 540 y pico, 500 algo por ahí. Agarro los 106 millones, lo multiplico y me va a dar una cantidad que tú te asustarías. ¿Cuántos millones de colones son? ¿Verdad? Por 500 es una millonada, por cualquier moneda donde nos estés viendo, multiplícalo y vas a tener una idea de cuánto debía este hombre. Era una cantidad enorme, ¿sí? Entonces dice que comenzó a llamar a los que les debía. Y llaman primero a este, que debe 106 millones de dólares. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Imagínate, los 106 millones de dólares, para poderlos cancelar, iban a agarrar, dice, que lo vendieran, o sea, a él, a su esposa, a sus hijos y todas las propiedades que él tenía para recuperar esos 106 millones de dólares que estaba debiendo. Si a mí me lo hace, yo me paro el pelo. Entonces ve lo que hace este hombre. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo. Otra versión dice: ten misericordia conmigo. Me gustan los dos sentidos, porque Dios a veces le estamos pidiendo paciencia, misericordia, tiempo. Yo lo diría, si yo tengo una gran deuda, yo diría, tenga paciencia, le diría al que le debo, tenga paciencia y deme un poco más de tiempo para que yo le pueda pagar. Y él está diciendo: ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. Él hizo sus cálculos y dijo: yo puedo pagarlo, hago esto, algo, gano tiempo. Cuando tú tienes una deuda, porque yo he tenido deudas, y yo me recuerdo que una oportunidad estaba tan endeudado que yo sabía que necesitaba tiempo, que podía tal vez no en ese momento cumplir con el compromiso, pero necesitaba ganar tiempo. Entonces supongo que él también pensó lo mismo: ten paciencia, dame tiempo, ¿sí? Dame tiempo, dame un poquito más de tiempo y yo te lo voy a pagar, ¿sí? Entonces, dice, y el señor de aquel siervo tuvo compasión. O sea, cuando vio la actitud de él, cuando él vio que lo iban a vender a él, que iban a vender a su esposa, que iban a vender a sus hijos, que iban a tomar todas sus propiedades, me imagino que tenía garantías, y que se iba a quedar sin nada, y nada, ni con él mismo, porque él iba a ser esclavo, después de tener una posición ponderante. Y dice, y el señor de aquel siervo tuvo compasión. Ay, Dios mío, tuvo compasión. Esto es muy importante. Dios dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Él vio a aquel y dice, y le tuvo compasión, lo vio la actitud, estaba llorando, por favor, Señor. Yo me imagino, yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Con una semejante cantidad de dinero. Entonces dice que tuvo compasión
y lo soltó y le perdonó la deuda. Ojo, no le dijo, bueno, me la pagas cuando puedas. Él estaba pidiendo, ¿qué estaba pidiendo él? Él estaba pidiendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré, ¿sí? Pero él se postra, se humilla, pues se postra ante él. Solamente debemos postrarnos ante el Rey de Reyes y Señor. Señor, gracias a Dios que esta es una semejanza, ¿verdad? Entonces, todo te lo pagaré. Él, al ver la situación y ver la actitud de él, dice, tuvo compasión. Dijo, bueno, la verdad es que tal vez llegué a exceso, ¿verdad? Querer venderlo a él, vender a su esposa, vender a sus hijos. Y tuvo compasión, él dijo, bueno, hagamos una cosa, tu deuda está saldada. ¿Cuánto me debes? 106 millones de dólares. 10,000 talentos. Era la moneda más cara, alta en aquellos tiempos. Y le perdonó la deuda. Y yo supongo que aquel salió saltando, dándole gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la parábola? Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debían, imagínate, 100 denarios. También busqué cuántos serían 100 denarios hoy. Y resulta que son 3.28 de dólar. ¿Sí? Fíjate que él debía 106 millones por el tipo de cambio de tu país. Ahora, él encuentra a alguien que le debe a él y le debe 100 denarios, una moneda más baja, que al pasarla en nuestros días es igual a 3.28. A él le perdonaron una deuda de 106 millones de dólares. Se encuentra alguien que le debe $3.28. ¿Y qué hace? Echándole mano, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Mira qué tremendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo, te voy a pagar estos 3.28 de dólar que te debo. Y te los voy a pagar. ¿Y qué crees que hizo él? Si a él le acababan de perdonar 106 millones de dólares, ahora se encuentra con alguien que le debe a él $3.28. Él dirá, puchicas, es una cantidad. Y está diciendo él, y exactamente lo mismo que él hizo, él están haciendo ahora con él. Y ve qué importante. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía, $3.28 de dólar. A él le perdonan 106 millones de dólares. Tienen misericordia. Ahora él se encuentra a alguien que le debe $3. Y en lugar de tener misericordia, ahí sí se puso duro. Y lo mete a la cárcel. A él le perdonaron. Él ahora tiene que perdonar. Qué difícil es. Fíjate que cuando nosotros oramos, ¿sí? Y que deberíamos de orar todos los días, el Padre Nuestro, ¿sí? Dentro de una de sus
de sus procesos, porque realmente el Padre Nuestro no es una... Yo antes de que fuera cristiano, me castigaban, ¿sí? Y me decían, ajá, ha hecho esto. Bueno, 10 Padres Nuestros. Un día me dijeron 100 Padres Nuestros, un castigo para mí. Espero que para mí, para ti no. Pero me castigaban con el Padre Nuestro. Y con otras cosas también. Pero el Padre Nuestro era un castigo. Yo... Entonces me vacunaron contra el Padre Nuestro. Hoy mucho pueblo cristiano está también de alguna manera vacunado contra el Padre Nuestro. ¿Sí? Eso es como el inglés, ¿verdad? Yo quiero aprender inglés. Siempre he querido aprender inglés. Pero cada vez que quiero aprender inglés, me cuesta. Tengo un bloqueo. Y un día viendo por qué era el bloqueo, resultó que me acordé que el inglés era una materia. Entonces era una materia como artes plásticas, como ciencias, como un montón de cosas que yo creía que era una carga y que había que hacerlo porque si no perdía. Entonces el inglés también era una materia, nada más. Y como era una materia y tenía que ganarla, entonces sufría por la bendita materia de inglés. Entonces el inglés siempre lo vi como algo, bueno, hay que hacerlo. Qué difícil es cuando tú aprendes algo y tú dices el inglés, hoy el inglés es el idioma oficial de negocios a nivel mundial. El inglés es un medio a través del cual tú puedes servir al Señor más eficientemente. Hay muchas Biblias, muchos libros en inglés. Hay muchas facilidades. Todo el mundo a nivel de negocios. Tú puedes ir a cualquier país y hablas inglés, te entiende. Nunca se me olvida, yo trabajaba en una empresa alemana. Y en esa empresa alemana, entonces un día dije yo, para caerles bien a estos alemanes, voy a aprender alemán. Y entonces me metí a estudiar alemán en el von Humboldt. Y yo muy feliz porque estaba aprendiendo alemán y me iba mejor que el inglés, ¿verdad? A pesar de que el alemán era más complicado, más difícil porque había que hacerlo, pero resultó con que me iba mejor, claro, porque no tenía el bloqueo. Entonces, un día viene un alemán, entra a mi oficina y yo tenía el curso así, Gabium Frank, se llamaba, nunca se me olvida, Gabium Frank. Y me pregunta, ¿y eso qué es? Le digo, es un curso de alemán que estoy aprendiendo. Ajá. Y me dice, ¿y para qué? Le digo, porque esta empresa es alemana. Henkel es una empresa alemana. Y como yo trabajo en Henkel, entonces quiero aprender el idioma de la empresa donde trabajo. Y se sonrió y me dijo, pues la verdad, no me sirve. Así me dijo, no me sirve. Y me dijo, no nos sirve. Le digo, ¿por qué no? Porque para nosotros el idioma oficial de negocios es el inglés. Así que a partir de hoy, me dice, ese curso, ¿lo paga usted o se lo paga la compañía? Me lo paga la compañía. Excelente. A partir de hoy voy a dar órdenes para que no se lo paguen. Y si quiere estudiar, estudie inglés, eso sí se lo voy a pagar. Entonces, hay un bloqueo. Lo mismo pasa con el Padre Nuestro. Te bloquearon. Ahora, ni siquiera lo piensas, pero el Padre Nuestro es una fase de etapas. Primero es Padre. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre terreno, un Padre en los cielos. Tienes que decir Padre que estás en los cielos, pero dice Padre que estás en los cielos, porque tengo mi papá natural, que tengo a la par. Bueno, yo no tuve papá, ¿verdad? A la par mía, solo estuve el de arriba. Y cuando yo digo Padre, voy ahí arriba. Y sé que está en los cielos.
y digo, santo es tu nombre. Venga, venga. Pero mira, cuando yo uso, cada palabra del Padre Nuestro es clave. Que tú, recuerda, no es leer, no, es el que escudriña cada palabrita, agárrala. Cuando dice, perdona, ¿verdad? Porque yo les di a una persona estos días, y decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Digo, es que eso es lo básico. Yo pido era la forma básica, pero yo sé que ahí va no solamente el pan, va el arroz, va el pollito, va la carne, va todo ese proceso de cosas. Entonces, cuando yo analizo y yo veo que, y ahora ya no digo, dame el pan, sino digo, Señor, ay Dios, quisiera un filete miñón, Señor, por favor, ten misericordia. Tengo ganas de comerme un pedacito de carne asada, Señor. Qué rico. O un pollito asado, Señor. O unos camarones, o unos fideos. Fíjate, pero nosotros decimos el pan, o sea, tenemos que extender ahora. Pero cuando llegamos a la parte donde dice, perdona nuestras ofensas, y el Padre Nuestro lo dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como ni oramos, ni le ponemos a lo que estamos diciendo en nuestra mente, entonces si hubiera orado el Padre Nuestro, como se lo dijo el Señor, él se hubiera dado cuenta de que a él le han perdonado. Pero, ¿qué hizo él? Él recibió perdón, pero él no quiere perdonar. Y así hay muchas personas en esta hora que tienen retenidos el perdón a muchas personas, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos y a sus enemigos, si quiere. Están agarrados, los tienen así. No lo perdono. No. Una vez me dijo una persona, le digo, usted tiene que perdonar. No, usted porque no le hicieron lo que a mí me hicieron. Bueno, vea qué importante. Lo metió a la cárcel. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, le dijo, siervo malvado, te perdoné 106 millones. Fíjate que le está diciendo, ¿verdad? Te perdoné toda aquella deuda, te la perdoné 106 millones de dólares, porque me suplicaste. ¿No deberías tú también de haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Eso es importante. Si el Señor tiene misericordia de ti, ¿por qué tú no tienes misericordia y compasión de los demás? ¿Por qué eres duro? ¿Por qué no quieres perdonar? ¿Sí? Es que usted... Así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Ahora viene la explicación. Así también, mi Padre Celestial, aquí está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores, hará con vosotros, o sea, contigo, con todos aquellos, contigo y conmigo, pero primero conmigo. Así también mi Padre Celestial hará conmigo, si no perdono de corazón a cada uno de los que me han ofendido. ¿Sí? El perdón es soltar. No puedes caminar con esa carga. En una oportunidad, dice que a un señor le dieron un batazo
y le destruyeron el rostro y lo discapacitaron. Ya no pudo continuar él jugando béisbol. Un día le preguntaron y le dijeron, ¿cómo hizo usted para perdonar a esa persona que le hizo ese daño? Y él dijo, yo necesitaba vivir. Y la única manera de vivir mi vida era perdonándolo. Porque si yo no lo perdono, estoy atado. Estoy muerto, estoy siempre pensando en el problema, en las circunstancias. Si tú no perdonas, estás igual. Entonces lo mismo está diciendo aquí. Tenemos que perdonar, pero el perdonar lleva un proceso de dos. Yo perdono, pero también debo de olvidar. Yo perdono, pero debo de olvidar. El problema es que digo, lo perdono, pero no olvido. Y lo vuelvo a ver otra vez y me acuerdo y cuando perdonas debes decir, Señor, por favor voy a perdonar, pero por favor voy a olvidar, no me debe nada. Sí, bueno. Amén. Bueno, el tiempo se me va. La segunda se llama la parábola ¿Quién ama más? ¿Sí? Y ahí hay un cuadro muy bonito. Ahí está el Señor en una reunión que lo habían invitado y hay una mujer que le está lavando los pies. ¿Sí? Bueno. Algo muy importante. Dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, sí, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Ve qué importante. Uno debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Fíjate que ese es diferente, ¿verdad? Perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. ¿Sí? Ve qué importante. En el contexto de esto, el Señor llega a cierta casa y en cuanto nomás llega a cierta casa, el Señor entra y está sentado, lo habían invitado. De repente en aquella casa se acerca una mujer por detrás y esta mujer lo primero que hace es que se tira a los pies del Señor. Y comienza con un frasco, lleva un frasco y se lo iba a echar a los pies, pero resulta que estaba llorando con sus lágrimas. Estaba cayéndole y limpiándole con su cabello, con lo que fuera. Y algo muy importante es que en los evangelios paralelos, mientras esta mujer está allí, el que invita al Señor dice, dijo, si esta mujer, si él supiera quién es, claro que él sabía quién era. Entonces, dijo lo siguiente. La mujer comenzó y después aparece Judas. Y también Judas dice, pero ¿no es mejor agarrar este frasco de perfume de nardo tan caro
en lugar de desperdiciarlo, dárselo, venderlo y darle el dinero a los pobres. Y el Señor le dice, pobres siempre tendréis. Pero el Señor después habla esta parábola. Esta mujer era una mujer que dice que es la misma que encontraron en adulterio y que la llevaron a los pies del Señor para que diera el veredicto y diera el sí para apedrearla. Y te recuerdas que el Señor viene y comienza a dibujar y dice, si alguno está libre de culpa, tire la primera piedra. Y todos salieron corriendo, no había nadie libre de culpa. Esta mujer le dice el Señor, y tus detractores se fueron. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esta mujer es la misma que llega y le va a ungir los pies al Rey de Reyes y Señor de Señores, no importando el precio. Por eso el Señor, en esta parábola de quién ama más, hace la parábola de dos personas, una con 500 y otra con 50. Y le pregunta a Simón, si a esas dos personas se les perdona, ¿quién va a amar más? Bueno, a la que le perdonaron 500, que la que le perdonaron 50. Lo mismo pasa hoy en el Evangelio. Entre más pecadores hemos sido, porque déjame decirte, yo quisiera decirte en esta hora que yo estaba la palabra dice que yo estoy predestinado desde antes de la fundación del mundo y también tú. Pero cuando venimos a esta tierra, lamentablemente, aunque había una predestinación de ti, entonces resulta que primero hicimos lo malo. ¿Sí? Yo un día, tratando de entender la predestinación, le comencé a preguntar al Señor, Señor, la palabra dice de que yo estaba predestinado a ser tu siervo. Ahora, soy un siervo de Dios, enseño la palabra, no por propia aptitud. Si el Señor no me ilumina, no digo nada. Si el Señor tiene misericordia, puedo decir los más grandes misterios y secretos del cielo, siempre y cuando a él le plazca usar a esta burrita que soy para hablarte a ti. De lo contrario, nada. Entonces le dije, Señor, ¿cómo es posible que yo iba a ser tu siervo, que iba a estar enseñándole a otras personas? Pero Señor, ¿por qué razón? Fui un borracho, fui un adúltero, fui un fornicario, un mentiroso, un ladrón, todo lo que tú quieras. Señor, amanecí muchas veces a la edad de 25 años, ya tirado en la calle con un alcoholismo terrible. Y le dije, Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, ¿sabes? Porque lo vil y lo despreciable elegí yo. En una oportunidad el Señor le dijo a los judíos, los borrachos, las prostitutas se os adelantarán. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, ama más. Tú vas a amar de acuerdo al perdón que Dios te dio. Cuando yo veo y digo yo, santo Dios, y todo lo que me perdió, yo no soy digno. Dios, como dijo el apóstol Pablo en una oportunidad, yo no soy digno, dijo él, ¿sí?, de ser llamado un apóstol, porque yo perseguí la iglesia, pero a Dios le plujo en su misericordia llamarlo, así como te amo a ti. Entre más nos perdonan, más amamos. Las dos parábolas, ya para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen. La primera parábola me enseña acerca de la necesidad que tengo yo
de la misma manera en que perdonaron mis horribles pecados, que yo me acuerdo, que hasta vergüenza me da hoy cuando me acuerdo de ellos. Y me doy cuenta quién era un monstruo. Entonces hoy digas tú, ay, tan bonito el pastor, qué lindo que habla, pero antes solo P para adelante hablaba, un vocabulario fatal, pensamientos fatales, mente fatal. Dios en su misericordia me perdonó. Si Dios me ha perdonado, ¿por qué no voy yo a perdonar a los que me ofenden? Si yo ofendí a Dios grandemente, hoy Dios quiere que también yo perdone a los que han pecado contra mí. ¿Sí? Y yo te invito en el nombre del Señor que medites a quienes tienes que perdonar. Y no digas, ay, pastores, que si ustedes le hubieran hecho lo que me hicieron a mí, al Señor te dice que te perdono más. Perdonemos, soltemos en esta hora. Dile al Señor, Señor, dame un corazón para perdonar primero. Ese es no puedes vivir con eso en tu mente todo el tiempo. Suelta. Es que mi padrastro, es que mi papá, mi madrastra, mi hermanastro, mi jefe. Perdona en el nombre de Jesús ahora. Que la luz llegue a tu mente. Suelta ese perdón, porque el primero que no tiene vida eres tú, porque no quieres perdonar. Suelta esa amarra y vas a prosperar, vas a hacer grandes cosas en tu vida espiritual. Estás detenido por falta de perdón. Y segundo, como nos perdonaron tanto, amemos de acuerdo a la medida del perdón que el Señor nos dio. Por eso, los borrachos y las prostitutas irán delante de muchos, porque entre más peco, más me doy cuenta y más amo al Señor. Esta mujer botó todo, no le importó lo que la gente dijera, porque ella estaba consciente que la habían perdonado. Yo quiero que cierres tus ojos. Bendito y amado Dios, muchas gracias por estas dos parábolas que vienen a darnos salud, que vienen a darnos, Señor, luz. Señor, tú me has perdonado muchas cosas. Yo vengo perdonando. Yo perdono a mis enemigos, a mi padre, a mi madre, a mi padrastro. Perdona, no sé quién tienes que perdonar, pero suéltalo en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, yo te amo más porque más me perdonaste. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su misericordia y que te dé shalom. Bendiciones y hasta la próxima. Amén y amén. Gloria a Dios. Por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito, colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra con el pastor Roberto del Cid.